Chicas, buenas noches. Eh, Buenas noches, Buenas chicas. noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas Buenas noches. noches, profesora. ¿Cómo Miss, estás? buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches con todas mis alumnas presentes. Buenas noches, Empezamos. profesora. Eso, Bien, a ver, Celu. voy Ay, a compartir, voy a compartir. Buenas noches, Miss. ay, ay. ¿Cómo están? Buenas Y eso no lo noches. ¿Cómo pasa. están? Ah, sí, la ha traído. A ver, Qué apagan, bonito, papi. apagan No, su, a ver, por favor. Motorola, pero es para ti. Eso fue nazos. A ver, o si no, mejor lo apago. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Entonces vamos nosotras a empezar. Miren, nuestro curso de ética nos hace reflexionar, ¿verdad? La manera de cómo es que nosotras tenemos que ir mejorando nuestros comportamientos, nuestras actitudes frente a diversos contextos donde nosotras estamos interactuando. Es importante, ¿verdad? Y eso poco a poco lo tenemos que ir mejorando. Ahora nos vamos a relacionar con otro tema importante relacionado a las fuentes filosóficas, ¿verdad? Y viene a la mente, pues, está Maquiavelo, está Platón, Sócrates, Descartes, Aristóteles. Miren que ellos apostaban por el ser humano, apostaban por la manera de cómo el ser humano razonaba frente a las circunstancias de la vida que le tocaba vivir. Para todo el ser humano, hasta la actualidad, utilizamos la razón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que antes de actuar, antes de, yo primero reacciono. De repente la voy a lastimar, la voy a herir, ¿verdad? Voy a herir susceptibilidades. Mejor busco un momento determinado y le digo que lo que está haciendo está mal. O sea, si razonamos, dice el ser humano, antes de actuar, primero piensa, razona, utiliza aquí. Incluso hasta los animalitos. El animalito, el perrito sabe a quién va a atacar. Estamos con mucho más razón nosotros los seres humanos. Antes de reflexionamos, utilizamos nuestra memoria que nos hace razonar. Y si no, entonces es porque de repente te falta algo, ir mejorando en tu ego personal, ir mejorando tu personalidad. Siempre es bueno ir mejorando porque siempre el ser humano hay algo que nos hace falta mejorar. Siempre hay algo que nos hace falta mejorar, ¿verdad? Entonces, eso está siempre en constante cambio, siempre y cuando pues yo quiera ir mejorando todo mi ego personal. Acordémonos que ustedes también van a ser profesionales y se van a encontrar
con diferentes contextos, con diferentes tipos de padres de familia. ¿Cómo van a orientar, cómo van a tender la mano cuando en tu corazón, verdad, no lo tienes? ¿Qué vas a dar si todavía te falta? ¿Cómo vas a dar un abrazo, un cariño, cuando de repente no te dieron ese afecto y tampoco tú lo has ido mejorando a través del tiempo? ¿Verdad? Entonces, no, pues tenemos que ser más resilientes, más empáticas, más cariñosas con nuestros niños, con nuestros padres de familia y con las personitas que estamos, ¿no? Más cercanas. Entonces, aquí están 12 frases de filósofos que te harán reflexionar. Uno de ahí, y allí, ¿verdad? Hay que crear mentes capaces y no simplemente repetir lo que han dejado las generaciones. Mira, está una frase célebre de Piaget que no es de Chomsky. Aquí está Chomsky. El lenguaje es innato en el ser humano. A través del lenguaje, el ser humano se comunica de diferentes formas, de diferentes maneras, y tú tienes que respetar su lengua nativa, su idioma. Imagínense en nuestro país, comunidades nativas, ¿verdad? Yo tengo que respetar su cultura, la manera de cómo ellos se comunican oralmente, qué sé yo, por escrito. Ahí está, el aprendizaje es innato en el ser humano. Y así hay varios. Empezamos. Vamos por acá. Sócrates, solo sé que no sé nada. Pero lo hemos cambiado, ¿no? Solo sé que nada sé. ¿Y por qué él mencionaba esa frase? Porque también apuesta que el ser humano nunca se cansa de seguir aprendiendo. Ahí está, solo sé que no sé nada. ¿Qué quiere decir? Miren, ahí está el avance de la tecnología, de la informática. Y estoy segura que de los 23 alumnitas que están presentes acá, estoy segura que mis alumnas me ganan con la tecnología, con las diversas herramientas digitales, porque es un mundo, es el mundo de la juventud. En cambio, de repente, ahí estoy aprendiendo los pasitos y me entretengo con algunas herramientas digitales. Quizás porque de las 10, de las 15 que hay, tan solo 5 las pongo en práctica. El Genial, el Google Drive, la edición de videitos cortos, el Padlet para mandar un mensajito a mis padres. Pero quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo. Queremos seguir aprendiendo. Pero cuando hay iniciativa e interés. Sí, o sea, la misma necesidad hace que nosotras sigamos aprendiendo. Por eso solo sé que no sé nada. Quiero seguir aprendiendo. Ya tengo conocimientos teóricos de algunas herramientas digitales, pero me falta poner en práctica las demás herramientas digitales que sí he podido capacitarme y actualizar. Ahora el boom
de la famosa inteligencia artificial. La escuchamos. Pero ¿quién de nosotras ha entrado en momentos establecidos a Google a buscar información? Una cosa es de que ya yo también repito, ¿no? Inteligencia artificial. Pero me he detenido a buscar información para tener una idea clara. Si me voy a las corrientes psicopedagógicas que se manejan, las teorías del aprendizaje, y que ya no es novedad, ¿quién de ustedes ha investigado sobre el aprendizaje significativo? El aprendizaje, ¿no? Social de Vygotsky. El aprendizaje por descubrimiento, Brunner. ¿Quién? Y cuando otra personita está hablando de Freud y esto, y yo sé, y yo calladita digo, solo sé que no sé nada. No he leído a Freud, no he leído a María Montessori, no he leído a Marianne Frosty, solo sé que no sé nada. Habrá que leer un poco, ¿verdad? Por eso nunca nos cansamos de seguir aprendiendo. Sigamos. Dice Sócrates, ¿qué nos dice Sócrates? Su ética está centrada en el ser humano, desde el punto de vista de su interioridad. Conócete a ti mismo. Yo sé cuáles son mis fortalezas. Yo sé cuáles son mis debilidades, mi temor que tengo. Yo sé cuáles son mis oportunidades y mis amenazas. Cada uno de ustedes tenemos nuestro proyecto de vida. Yo me conozco hasta dónde puedo dar. Sí, cada quien tiene sus habilidades, sus talentos. Cada uno de nosotros tenemos habilidades y talentos. Unos tendrán pues una habilidad para la parte intelectual. Otras tendrán habilidad para la música. Otras tendrán habilidad para la matemática. O sea, yo sí conozco qué es lo que más me gusta. Y también conozco mis debilidades. Mis debilidades. Ahí, siendo su centro el concepto de virtud. Su centro para Sócrates era la virtud. ¿Qué nos dice? Dice, la ignorancia nos lleva a la maldad. ¿Por qué vas a hacer quedar mal a tu compañera en delante del público? La ignorancia nos lleva a la maldad, por lo que a través del conocimiento y la inteligencia alcanzaremos la virtud. Para que no hagas quedar mal a tu compañera, piensa, usa el conocimiento, usa tu inteligencia, ¿verdad? Antes de, usa esto, razona. Nos hace reflexionar Sócrates, dice, la ignorancia nos lleva a la maldad, por lo que a través del conocimiento y la inteligencia alcanzaremos la virtud. La inteligencia hay que desarrollarla estimulando la búsqueda del conocimiento y de la razón. Vuelvo a repetir, la inteligencia hay que desarrollarla estimulando la búsqueda del conocimiento y de la razón. Claro, yo me entretengo un rato con las lecturas, diferentes textos. Voy a leer los niveles de escritura de Emilia Ferreiros, cómo el niño de inicial
empieza con la iniciación de la escritura. Estoy ampliando mis conocimientos. Ahí estoy ampliando la búsqueda del conocimiento y de la razón. Ahora entiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel presilábico tengo que presentarle al niño la imagen acompañada de la palabrita. Estoy razonando. Así como razono, también pongo en práctica con mis niños. A ver, aquí está, ¿qué es esto? Un árbol. Árbol, ahí dice árbol, sí, ahí dice árbol. ¿Qué te parece o qué les parece si con estas letras móviles buscamos las letras parecidas, igual a las que están aquí y formamos la palabra árbol? ¿Verdad? Estamos haciendo que el niño razone, ampliando también sus conocimientos en cuanto a la manera de cómo todos los objetos materiales, qué sé yo, tienen su nombre. Luego dice, crea la filosofía antropológica al contraponer a la sensación la universalidad de la razón. O sea, en sí, Sócrates, el ser humano utiliza la razón para todo. Va ampliando sus conocimientos, ahí está, utilizando la inteligencia y la razón. Todo gira en base a lo que es la razón. Y eso nos va a ayudar pues, a ir mejorando todo ello, a no hacer cosas que no ameritan. No, pues, ya no, ya, ¿en qué ciclo? Creo que ya están en el 7º ciclo, Rocío. ¿Ustedes? Sí, profesora, somos el 7º ciclo. Miren, ya, ¿quién no quiere estar en el 7º ciclo? Contra viento y marea. 7º ciclo más responsables. Ya están a un pasito de terminar sus estudios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya, bueno, de repente, la irresponsabilidad a un ladito. La dejadez a un ladito. Ahora, ya soy más responsable. Antes de actuar, primero razono. Y así me siento mejor. Seguimos. La ética socrática. Intelectualismo moral también. Inteligencia, la parte cognitiva, la parte de los valores, la moral. Identifica el saber con la virtud y la ignorancia con el vicio. ¿Qué quiere decir? Que nosotras solas nos evaluamos hasta dónde estamos aprendiendo. Y yo, profesora, tengo también que respetar los diferentes estilos de aprendizaje que tienen mis alumnas para aprender, mis niños. Algunos son lentos en su aprendizaje, pero ahí están aprendiendo. Como hay otros que son más activos, rápidos, basta con la explicación, con los jueguitos capciosos, con los experimentos, aprendieron, ¿verdad? Pero yo tengo que respetar esos estilos de aprendizaje que tiene cada uno de los alumnos de mis niños. Ahí bien clarito dice, identifica el saber con la virtud y la ignorancia con el vicio. ¿Qué quiere decir? Que algunas personas son ignorantes porque no quieren poner de su parte para seguir mejorando su comportamiento. Ahí están aquellas personas que utilizan un lenguaje vulgar. Es una tal por cual. Y en cambio nosotras somos diferentes. ¡Wow!
su lenguaje que utiliza deja que decir mucho de su persona. Tan solo las personitas que no tienen educación utilizan ese tipo de lenguaje vulgar. Y que por más que yo me quiero acordar de esa palabrita, se me fue porque no la utilizo. Así conforme la escuché, se me fue. Es efímera. Porque no está en mi léxico diario. Pero con el devenir del tiempo también se ha cambiado. Cuando yo digo, yo, Ana Villarreal, soy ignorante. ¿Saben por qué? Porque aún teniendo conocimiento de lecturas, quiero seguir ampliando mis conocimientos, ¿verdad? Pero si yo voy a un asentamiento humano y les digo, algunas personas son ignorantes, ¡oh! Me metí en un gran problema, ¿verdad? ¿Por qué? De repente dirán, nos ha ofendido que somos ignorantes. Pero no, pues, entonces yo me abstengo, ¿verdad? Soy ignorante porque a pesar que tengo una idea acerca de lo que sé, quiero seguir ampliando mis propios conocimientos. Por eso es conócete a ti misma. Y después vas a conocer a los demás. Primero tú, tu ego, tu yo. Seguimos. El saber permite obrar bien. Miren, claro, sí, yo puedo ser intelectualista, pero tengo que respetar a María, a Rita. Son lentas en su aprendizaje. Pero como somos compañeras de estudio, yo también las voy a motivar y les voy a decir, mira, ¿qué te parece si nos encontramos y les enseño? Ahí me estoy también poniéndome en el lugar, estoy siendo empática con mi compañera. Si el saber permite obrar bien, ¿por qué? Porque no estamos, pues no estamos con la maldad, que, bueno, hay que hacerle esto, hay que hacer el otro, hay que hacer el otro. No, personas de bien. Mientras que la ignorancia es causa de obrar el mal. Para todo, repite Sócrates, la palabrita vicio, la palabrita virtud, ignorancia y maldad. Nadie obra mal a sabiendas, sino porque no sabe. Vuelvo a repetir, nadie obra mal a sabiendas, sino porque no sabe. Quizás es un escudo para que nadie me pregunte una caparazón. No, pero tú qué me vas a enseñar si yo te gano, tú no sabes nada, haciendo quedar mal a la compañera. No, ¿verdad? Más bien, si sé que sobresale, te felicito. De repente, porque ella también, pues, tiene horarios establecidos para o pone en práctica sus hábitos de estudio. Pero no tengo, pues, por qué estar con esas cosas. Tengo que aceptar, ella me gana en la parte intelectual. De repente yo la gano en otra habilidad, en otro talento. En vez de construir cárceles, deberían construir escuelas. ¿Qué quiere decir? Que también, pues, ¿no? Él también apuesta en que el ser humano debe ir mejorando, ¿verdad? El ser humano debe ir mejorando en cuanto a la moral, en cuanto a su aprendizaje. Por eso es de que enfatizar a la razón, que está con la inteligencia,
con el conocimiento, con la parte del ego, con nuestros valores. Hasta ahí alguna aportación. Y si yo recurro a algunas personas, ¿qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente? Dice, la mano del hombre está destruyendo su hábitat, porque aún sabiendo las consecuencias que ocasionan, muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. Y decimos, pero si la gente sabe que esto va a traer problemas, enfermedades, no cambian algunas personas, ¿verdad? Hasta ahí alguna aportación, sugerencia. En la actualidad, si estuviera Sócrates, en la actualidad se tiene en cuenta sus textos o su teoría. ¿Qué pueden opinar ustedes? ¿Alguien desea opinar? ¿O es que tan solo Sócrates, bueno, se decía en aquel tiempo y espacio lo que sucedía en su contexto? Hasta la hora utilizamos, vuelvo a repetir, la razón. Nosotros, los seres humanos, antes de actuar, pensamos, razonamos. Y frente a ello, nos detenemos. Vuelvo a repetir, no tenemos por qué herir susceptibilidades en otras personas. Tengo que respetar, ¿verdad? El lente su aprendizaje, pues yo tengo que respetar. Que de repente le sudan las manos, donde yo le voy a dar confianza a mi compañero, porque a la larga ella también va a ser profesional, ¿verdad? Y se va a acordar algún día que gracias a sus compañeras que le dieron ese soporte emocional, ella pudo superar esa dificultad, esa barrera. Seguimos. Pensamiento de Sócrates. De nuevo, la moral socrática. Su pensamiento filosófico se centra de nuevo en la virtud, entendida como el conocimiento, como saber actuar bien. Dice, miren, saber actuar bien. Y ahí también estaban dudas cuando habla del aprendizaje social. Aprendo de mis alumnas aprenden de mí, aprendemos de los textos, del contexto, pero tu comportamiento y tus actitudes dejan que decir mucho de tu persona. Yo hasta ahora, por ejemplo, estoy preocupada con las alumnitas que enseñé el ciclo pasado, el octavo ciclo, no he puesto notas de promedios. Tan solo 2 alumnas nomás tienen promedios en la práctica. No sé. Entonces, miren, ahí está. Saber actuar bien. Me van a reemplazar más adelante. Sigamos, dice, la maldad es sinónimo de ignorancia y la virtud sinónimo de sabiduría. ¿Verdad? Si yo quiero aprender, pues tengo que ser humilde. Porque hay otras personas, otros colegas que me ganan en la parte cognitiva, en la parte intelectual. ¿Verdad? Y eso, bienvenido sea. ¿Quién lo quiere? Todos los seres humanos queremos seguir escalando. Todos queremos seguir escalando en nuestras posibilidades. Pero claro que tenemos que invertir un poquito para seguir escalando.
Entonces, sí, mira, nos hace reflexionar. Sócrates, la maldad es sinónimo de ignorancia y la virtud sinónimo de sabiduría. Yo no me cansaré de decir que cuánto quisiera tener esa habilidad que tiene el artesano en elaborar los sombreros de paja. Quisiera tener la habilidad de la costurera que tiene para diseñar, qué sé yo, ¿no? Vestidos. Y ellas dirán, yo también quisiera tener esa habilidad que tiene la profesora. Miren, por eso digo, ¿no? Cada persona se conoce hasta dónde puede dar. Su obra, mal por ignorancia, el saber es el que capacita para la vida. Miren, el saber es el que capacita para la vida, que es la búsqueda de la verdad, y esta resulta imposible sin el cultivo de la virtud. ¿Qué quiere decir que el cultivo, perdón, la virtud sí o sí? Porque él señala que la virtud es sinónimo de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que si tú sabes, retroalimenta a tus compañeras. Cuando él dice, no, el saber es el que capacita para la vida, ahí también se está refiriendo al docente, al adulto. Queremos que sean mejores que nosotros en el momento que ya estén interactuando con un grupo de niños o alumnado. Y ese es el rol de nosotros. De repente ya tengo 30 años que he dejado aulas, pero me sigo capacitando, me sigo actualizando, porque ya no puedo seguir con las estrategias didácticas que quizás en su época, en su espacio, hace 30 años atrás, eran el boom. Ahora no, pues, han cambiado. ¿Hasta ahí alguna aportación, sugerencia que deseen hacer, chicas? Todos razonamos, ¿verdad? Antes de actuar, ¿o no? Sí, ¿O estoy Miss. equivocada? Mariluz. Sí, sí, No, Misita, Mariluz. buenas noches. Sí, pues, muchas veces, Misita, cuando estamos de repente con cólera o frustración, actuamos y en ese momento de repente no pensamos, ¿no? Cosa que deberíamos de repente de fortalecer eso, ¿no? Porque primero es pensar, analizar y actuar, aún en momentos difíciles o en momentos de problemas, ¿no? Lo importante es lo que decía, pues, Sócrates. Eso es mi aporte, mis gracias. Sí, es verdad. A veces actuamos y después reaccionamos cuando ya es tarde. Sí, ya no se puede hacer nada. ¿Cuántas veces han sucedido? Dicen algunas personas, dice, ha estado mareadita, ha estado mareadita. Y después ya en la comisaría detenida, detenido. Porque él ni siquiera se acuerda en qué momento lo realizó. Miren, miren todo lo que puede suceder en unos minutos. Sí, Vargas, Evani Sí, Vargas. Miss, qué buenas noches, compañeros, buenas noches. También Miss, creo que todo lo que a veces pasa alrededor es de acuerdo también a nuestros estados de ánimo, ¿no? Eh, Justo usted comenta también, por ejemplo, alguna persona que está libando licor y de la nada, por ejemplo, ha tenido un problema, entonces creo que son los estados de ánimos que a veces nos hace reaccionar. Pero para eso siempre creo que cada una de nosotros debemos de saber controlar nuestras emociones. Y si ante un problema siempre tenemos que pensar antes de reaccionar para poder solucionarlo, si no, no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando a veces ya herimos
o hacemos cosas que no nos podemos arrepentir después porque ya pasó. Y gracias, Vargas. Si eso es verdad, lo que dice su compañerita es verdad. Hay que controlar también nuestros estados emocionales. A veces, carambas, reaccionamos de una manera demasiado tosca, ¿verdad? Herimos. Y lo peor que no, ni siquiera sabemos pedir disculpas. ¿Qué quiere decir? Que tú estás mal? Emocionalmente interiormente estás mal, necesitas ayuda urgente, no puedes estar así. Hay algo que te está ocasionando daño en tu interior. No puedes estar dañando a personas. No puedes estar de esa manera insultando, ¿sabes Dios qué cosa? Necesitas atención urgente para que te ayuden a sacar todo lo que tienes por dentro y eso poco a poco va a ir mejorando tus estados emocionales. Sí, todos. Poco a poco tenemos que ir controlando nuestros estados emocionales. ¿Estamos? Sigamos. La búsqueda de la sabiduría y la verdad supone el reconocimiento de la propia ignorancia. Solo sé que nada, solo sé que no sé nada. El sabio es el que duda. Miren, el sabio es el que duda. Este es el que está en óptima disposición para comenzar la búsqueda de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo a veces dudas. Y como tengo dudas, recurro a una fuente bibliográfica. O tengo dudas. Y como tengo dudas, recurro a una persona que está mejor preparada. Tengo dudas, no sé cómo enseñar a los niños a crear rimas. Entonces, como tengo dudas, voy a decirle a la Miss, por favor, que me retroalimente, que me ayude por la duda que tengo. O sea, no me quedo con esa duda, ¿verdad? Pido ayuda, pido ayuda. Y ya tengo una idea más específica de lo que deseo realizar. La única manera de superar el relativismo sofista estriba en descubrir algo universal y objetivo. La definición que es donde se manifiesta la objetividad. ¿Qué nos da a entender? Que cuando él habla, cuando Sócrates habla, ¿verdad? De la definición relacionada a lo que es la sabiduría, el ser humano empieza a razonar en el contexto o en la realidad donde se encuentra. Vuelvo a repetir, en sí toda su texto, su obra dirigida a lo que es la razón. La virtud acompañada con la sabiduría, que es lo más, ¿no? Lo más rescatable en Sócrates. Cuanto más vayas conociendo contenidos, qué sé yo, temáticos a tu especialidad, vas a cubrir tus expectativas. Y si hay alguna duda, bienvenido sea, vas a tener que seguir investigando. Otro filósofo, Platón. El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él.
¿Qué quiere decir? Que yo voy a buscar ayuda de una persona que está más preparada. Mira, dice, el hombre sabio querrá, a pesar de que conoces, quieres estar siempre con una persona que tiene más conocimientos que tú. De repente para cubrir tus dudas que tienes. Y le preguntas al sabio, le preguntas a la persona que tú sabes que te va a cubrir esas expectativas. Tengo más confianza con la profesora XX, porque yo sé de que un poquito domina su materia. A ella le voy a preguntar para cubrir mis dudas que tengo. ¿Qué nos dice Platón? Pensamiento de Platón. En cuanto a la ética, es heredera, perdón, de Sócrates, ¿verdad? Y se encuadra en el intelectualismo, en el intelectualismo moral. El bien es el conocimiento a través de la virtud y el mal es la ignorancia, el vicio. En sí, él está de acuerdo con su pensamiento de Sócrates. Platón está de acuerdo con su pensamiento de Sócrates. ¿Estamos? En cuanto a su religión, habla de un Dios supremo, absoluto, que pone orden en todas las cosas. Es el origen de todo y del cuidador supremo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se refiere? Que tan solo tenemos un Dios supremo y es el creador de todo nuestro universo. Ahora, ¿no? A través del tiempo han aparecido muchas religiones, qué sé yo, ¿no? Pero él tan solo habla que hay uno solo en su religión. Individuo y alma. El individuo está compuesto por cuerpo y alma, siendo el alma lo más importante del individuo y por ello hay que alimentarla de bienes. Ahí está la moral, nuestras virtudes, nuestros comportamientos, nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades blandas. Dice, hay que alimentarla, hay que alimentar nuestra alma. ¿Estaremos realmente alimentando nuestra alma? ¿O qué está pasando? ¿Alguien puede opinar? Vuelvo a repetir, el individuo está compuesto por cuerpo y alma, siendo el alma lo más importante. Para Platón, el alma lo más importante de la persona, y por ello hay que alimentarla de bienes. Dime, Mariluz. Misita, a ver, en mi caso, eh, bueno, como que soy realista y no dedico ese tiempo de alimentar mi alma. ¿En qué sentido? Para mí, pues, debería de, tal vez de organizar mejor mi tiempo, ¿no? Y leer libros o buscar, pues, también en el internet, ¿no? Lo relacionado de repente a, a mi carrera, ¿no? Y a veces de repente tengo la oportunidad, pero no lo hago por diferentes actividades que realizo, ¿no? Entonces, para mí, no estoy alimentando, como dice mi alma, lo suficiente, no así como yo quisiera. Eso es lo que yo de repente puedo compartirles, Liz, ¿no? Y de verdad que me ayuda bastante a reflexionar y a decir qué importante es, ¿no? De uno, pues, estar informando, buscando, como se dice, buscando la información necesaria para poder
seguir capacitándonos y también transmitir esa información a los padres, de repente a otros docentes, ¿no? Y seguir, ¿no? Compartiendo lo que uno de repente va aprendiendo. Entonces, eso es lo que de repente me falta a mí, Miss. Muchas gracias. Muy bien, Vara. Voy a anotar por acá. Está participando en varias oportunidades. Veo que está participando Vara. Esto lo pusieron. A ver, por acá. Acá tengo otro lapicero. Ya está. Aquí está participando. Acá veo que está participando Vara y Vargas. Veo que están participando. Es el curso de ética. Ética. Hoy estamos 4, ¿verdad? 4 del 9. Está Vara, que veo que está participando, y Vargas también está participando. Sí, dime, Vargas. Misita, sí, en cuanto a lo que usted habla, en cambio para mí, si usted habla de hablaba del cuerpo y el otro se me fue Calma, por calma. el alma. Para mí, en cuanto al alma, sería algo espiritual, porque si bien es cierto, eh, tenemos a filósofos que siempre hablan en cuanto a todo lo que es para ellos todo lo que existe a su alrededor, ¿no? Entonces, para mí el alma sería referente a lo espiritual, porque si bien sabemos toda persona en cada tiempo que ha pasado ha creído en algo, ¿no? Entonces, creo que lo espiritual siempre es enfocarse, si es que yo creo en la madre tierra, que era la Pachamama, ¿no? El dios sol, infinidades de dioses que cada quien alaba. Entonces, es fortalecernos en lo espiritual. Y en cuanto al cuerpo, es la materia, lo que somos, ¿no? Lo que en realidad somos, lo que vamos propagando con nuestro cuerpo a través de cada edad que tenemos. Cuando nacemos, cuando crecemos, y en este caso ahora que nos estamos formando nuestro cuerpo, nuestra mente es para formar a niños. Y en el alma sería lo espiritual para fortalecer la espiritualidad en cada uno de los niños, porque si bien sabemos hay hogares que no creen en Dios, pero pueden creer hasta en una piedra, pero lo bonito es de que alguien que alguien cree en algo, perdón. Eso es la importación. Sí, lo que decía, quería opinar, gracias a Vargas y a Vara, porque son los que están participando, ¿no? Sí, se refiere, pues, ¿no? A lo que, en verdad, es cuerpo y a lo que es el alma. El alma, la parte interna, la parte espiritual que todavía tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Por eso les mencionaba, él también enfatiza la parte moral, las virtudes, la manera de cómo Misita, nosotros también vamos, qué sé yo, ¿no? A ir mejorando nuestro ego personal. ¿Qué nos falta? De repente, un ratito aire, de repente, pues, ¿no? Sanar mis heridas que tengo por dentro. Otra, de repente, acercarme, de repente un día a la semana y escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, porque acuérdense, él también enfatiza que tan solo hay un Dios supremo y que también se tiene que respetar. Sí, dime, Aide. mis buenas noches, compañeros, buenas noches. También, ¿no? Lo que es el alma, para Platón y Aristóteles, el alma es inmortal, ¿no? Aristóteles defiende una unión natural y esencial del cuerpo y alma, de la forma y la materia que conforman al ser humano, ¿no? Ese es verdad lo que dice Platón y Aristóteles, ¿no, mis? Porque Eh, la unión natural es esencial en el cuerpo y alma, ¿no? Que, que siempre decimos que cuando morimos, dice, tenemos ¿hasta dónde será cierto, no? Que el espíritu es inmortal, que, que no muere, ¿no? Que está vigente en todo momento. Y así nuestro Dios Altísimo también enloquece
En la religión también nuestro Dios Altísimo siempre está con nosotros en todo momento, ¿no? Es inmortal y es un espíritu que nos acompaña en todo momento, ¿no? Hay que pedirle, orarle, porque yo tengo una experiencia que a mí Dios me ha hecho un gran milagro, gracias a Él estoy vivo, estoy viva. Si le contara mi vida, gracias a Dios estoy viva hasta hoy día, porque yo ya estuve desahuciada para morir, y a mí un gran milagro me salvó. Y en lo que es la religión, bastante yo creo en Dios. Para mí sí existe, Ujú, ujú. Sí, miren, importante. Son testimonios que dan algunas personas y que creen en él, ¿verdad? Mm, Sí, sí, escucho a varias personas que dan testimonio y creen en el Señor por sí, los milagros que ha yo realizado. ya estaba desahuciada, ya estaba 6 días en estado de coma, y a mí unos angelitos me han salvado y habrá tiempo para contarlo. Voy a compartir un día mi experiencia vivida, y gracias, Testimonio. sí, Misita. Muy bien, Amarilis. Gracias, Ay, Miss. ujú, gracias, gracias. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a repetir, el alma es lo más importante para Platón, ¿no? Hay que ir poco a poco mejorando nuestro ego personal. Siempre necesitamos ayuda. Siempre necesitamos ayuda. No podemos decir que no, sí. Todos necesitamos una ayuda. Algunos dicen, no, cúrate el alma primero y ahí recién vas a comprender a tu prójimo. Tienes heridas en tu corazón, entonces sánate primero tu alma y de ahí recién vas a comprender al prójimo. Filosofía. ¿Qué nos dice Platón relacionado a la filosofía? El objeto de la filosofía es el de enseñarnos a vivir filosóficamente o llevar una vida racional y equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que tan solo no voy a aceptar todo lo que me ofrecen, también voy a cuestionarme. Tengo dudas, voy a hacer mis propias hipótesis. Si hago esto, voy a tener consecuencias. Ahí está, bien clarito, dice, es el de enseñarnos a vivir filosóficamente o llevar una vida racional y equilibrada. Claro, porque también como él está de acuerdo con Sócrates, que él utiliza la razón, entonces ahí dice, ¿no? Una vida racional, razonamos. Y eso también nos va a hacer, ¿no? Que seamos personas más competentes, personas que también buscamos la paz interna para vivir en paz. También nos hace reflexionar sus, ¿verdad?, contenidos de Platón. Sigamos. Contexto filosófico del pensamiento de Platón. Platón confiesa que algunas obras autobiográficas, como la Carta Séptima, que se dedicó a la filosofía por la terrible impresión que le produjo en su juventud la muerte de su maestro, condenado injustamente por un tribunal ateniense. Que el hombre más virtuoso de Atenas fuese condenado a muerte debido a una falsa acusación de sus enemigos. Hizo que Platón se planteara durante el resto de su vida el problema fundamental. Ahí empieza a cuestionarse Platón.
utiliza la lógica, ¿verdad? Utiliza sus hipótesis cuando dice, ¿no? Se planteara, hizo que Platón se planteara durante el resto de su vida el problema fundamental de la política. ¿Cómo conseguir que la sociedad esté gobernada con justicia? Problema que constituyó el asunto central de su diálogo La República. Entonces, como él en aquel entonces, pues, ¿no? Vio esa injusticia que se cometió, entonces ahí es donde él también se preocupa por todo ello. Miren, ahí dice, ¿no? Problema que que constituye el asunto central de su diálogo La República. O sea, él también, ¿no? Él también apuesta en que haya una justicia tal como se debe. Sigamos. Este relato debe entenderse como una teoría acerca del conocimiento. ¿Cómo es que los hombres deben de llegar a saber acerca de la realidad en sí, de las cosas que son, y no mantenerse solo contemplando las sombras? ¿Qué quiere decir? Que yo conozco mi contexto, conozco la problemática existente que hay en mi contexto, ¿verdad? Y también, pues, no tengo que hacer algo para mejorar esa problemática, porque no voy a estar contemplando, no voy a estar repitiendo, hay problemas, pero ¿y qué estamos nosotros haciendo para solucionar esa problemática existente? Miren nuestro contexto: drogadicción, pandillaje, familias disfuncionales, ¿verdad? Embarazos no deseados, muchos problemas en la parte educativa. Entonces, no podemos vivir de una utopía, de una ilusión. Tenemos que poner en práctica diversas actividades para poco a poco ir evitando ese problemita que hay en la realidad, que hay en nuestro contexto, pueda seguir creciendo. Platón pone de manifiesto la existencia de dos mundos: el mundo de las cosas sensibles, sombras, mundo de la caverna, alcanzado y conocido por medio de los sentidos, y el mundo de lo inteligible, abstracto, real, concreto, solo conocido por medio de la razón y la práctica de la filosofía. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no va a vivir de las apariencias. El hombre no va a vivir de lo que dirán. El hombre tiene que actuar, tiene que utilizar también la razón. Eso es lo que nos da a entender, no, lo que nos da a entender Platón. El mundo de las sombras, de la ilusión, a él se refiere a él se refiere a eso. El mundo de las sombras, de las cavernas, simboliza para Platón el mundo físico de las apariencias. Tengo que ser realista. De las apariencias, pronto se me acabarán esas apariencias, y cómo quedé. ¿Cómo quedé? Entonces ahí está. Para Platón, el mundo físico de las apariencias. La escapada al mundo soleado que se encuentra en el exterior de la caverna simboliza la transición hacia el mundo real. El universo de la existencia plena y perfecta, que es el objeto propio del conocimiento. Vuelvo a repetir, él está de acuerdo con Sócrates. Nace o se reafirma más bien la teoría de las ideas.
En la práctica se tendrá en cuenta lo que dice Platón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se tendrá en cuenta? ¿Vivimos de las apariencias o de la realidad? ¿Qué dicen ustedes, chicas? ¿Vivimos de las apariencias o de la realidad? Gutiérrez, Eliana. Misita, buenas noches a las compañeras presentes. Bueno, vivimos de ambas partes, ¿no? De las apariencias cuando uno tiene dinero y a la vez no tiene, ¿no? Quiere aparentar que tiene, o que tiene cosas, o que tiene propiedades, quiere aparentar una vida que no es, o que no es suya, ¿no? De las apariencias, como dicen, ¿no? Las apariencias engañan. Y de las realidades igual, ¿no? La cruda realidad es que no se tiene, ¿no? Cuando se despierta del sueño, de la fantasía, y la realidad es que no se tiene esos ideales que se aparentan. Ujú. Ese es mi comentario. Comentario. Muy bien, Gutiérrez. Aldaba, Aldaba. Buenas noches. Diría yo más bien que yendo y analizándome yo mismo, yo vivo de la realidad, de lo que soy. ¿De qué me sirviera a mí vivir de la apariencia, fingir algo que yo no soy? Eso es algo pasajero, Yo puedo estar fingiendo un día y dos días o un tiempito, pero luego mi realidad me aplasta. Entonces, en ese sentido, pues digo yo y recomendaría, no vale vivir de la apariencia, sino hay que ser realista y más bien desde nuestro punto de vista, donde nosotros estamos, esforcémonos por surgir, por ser mejor. Lo que dice su compañerita es cierto. Muchas veces algunas personas viven de las apariencias y cuando todo se te derrumba, ¿qué vas a hacer? Algunos padres de familia también dicen, mucho le hemos consentido, le hemos dado y ahora que ya no tengo un trabajo estable, nos pide, nos exige, cuando nosotros mismos somos los culpables de todo ello, porque no le hemos enseñado a valorar nuestro esfuerzo, ¿verdad? Entonces, no es bueno vivir de las apariencias, porque a la larga todo se viene abajo. Y después, no, más bien, ¿no? Poco a poco, qué sé yo, ¿no? Hay que vivir de la realidad. Hay que vivir el presente. Hay que vivir el presente. Si no, imagínense. Sí, Ana Ruiz, Rocío. Buenas noches, sí tiene razón, ¿no? Y Platón en esos tiempos ya pensaba, ya se imaginaba, ¿no? Podríamos decir que ahora como es el mundo, si a nuestros hijos les enseñamos las cosas fáciles, ellos van a creer todo el tiempo que es fácil, que uno los está criando y que todo lo van a tener al alcance de sus manos, ¿no? Y no se van a esforzar por nada, por eso hay que dejarlos que ellos mismos proyecten y enseñarles a cuidar, ¿no? Las cosas, el dinero, que no es, ¿no? Y enseñarles a ganar también, ¿no? Por, porque si no, se van por el mal camino, piensan que las cosas son fáciles, agarran, y eso es lo que se está viendo ahora en esta época, ¿no? Así la filosofía de Platón tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por no enseñarle a nuestros hijos a hacer sus propios, abrir su propio camino con su estudio, su inteligencia, ¿no? Todo, mis. Muy bien, Luis. Rocío, ¿te escuchamos? Profesora, nuevamente buenas noches. Sí, estoy de acuerdo con las opiniones de mis compañeras, pero si nos ponemos a pensar, la mayoría, ¿qué le digo? Vive de las apariencias.
Mire, tan solo no irnos muy lejos, están solo en las clases. Aparentamos que estamos en clase, que estamos presentes, pero cuando usted, por ejemplo, o cualquiera de las docentes que nos enseñan, hacen alguna observación o piden una opinión, estamos ausentes. Usted ve que estamos ahí, estamos todas, como ahorita hay 29, bueno, en total 27 participantes. De las 27, se podría decir que participan comúnmente en clase 4 o 5 porque ya sabemos que somos las que siempre estamos. Pero ¿y el resto? Entonces, desde ahí nomás, o sea, no pueden decir, no, que yo soy realista, que yo veo la realidad. O sea, la mayoría trata de vivir la realidad, profesora, pero en la vida diaria no es así. Como usted dice, en los colegios, igual, los papás aparentan, por ejemplo, que llegan muy bien al colegio cuando los niños cuentan otra cosa, que se han peleado, o que los papás se han peleado, que la mamá le pegó al papá, o que el papá le pegó a la mamá, o sea, son otro tipo de cosas. Incluso yo estoy segura de que igual, que estamos normales estudiando, y si por A o por B pasa algo, qué sé yo, que alguna persona nos avergüence, no lo vamos a decir. Nos vamos a quedar calladas y vamos a aparentar como que todo está normal, como que hemos entendido, como que todo está bien. Y yo pienso de que sí, como usted dice, como lo dijo una compañera anteriormente, debemos ser realistas, debemos vivirlo en nuestra realidad, pero en la práctica diaria no se da, no se da. Y tratamos de aparentar cosas que no son. Y eso también, o sea, como le digo, no hay que juzgar, no hay que decir, no, que sí, que esto, que el otro, cuando realmente en las clases o en los estudios que estamos llevando ahora actualmente, estamos viendo, lo estamos comprobando. Eso es lo que quería manifestar, profesora. Gracias, Rocío. Gracias. Sí, a veces nos damos con unas sorpresas que no todos a veces están, pues, ¿no? Conectados en sí estamos todos, pero realmente estamos atentas ante la explicación de los docentes, no se sabe. Pero siempre es bueno ir mejorando. Siempre es bueno ir mejorando. Acuérdense que, ¿qué voy a dar cuando no tengo esa información? ¿Verdad? Entonces no puedo. Me tengo que retroalimentar, tengo que ir aprendiendo poco a poco y así me voy a sentir a gusto, ¿verdad? Voy a ir ampliando mis conocimientos como lo dice Sócrates, ¿verdad? La virtud, sinónimo de sabiduría. El vicio, sinónimo de la maldad y de la ignorancia. Platón nos habla del alma, del cuerpo y del alma. Nos habla también de que el ser humano tiene que recurrir a la filosofía, interrogaciones sobre su quehacer práctico. Y eso en la realidad muchas veces también lo vivimos. Estamos muy bien, pues sigamos. Otro filósofo, Descartes, divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. ¿Qué quiere decir? Que tú eres la única que lees el texto y después que tú lees, realizas tus organizadores visuales, tu mapa mental, tu mapa conceptual, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú lo puedas entender. Porque después de todo, tú eres la que ha solucionado a través de un resumen organizadores visuales toda la información que has podido asimilar, has podido comprender y ahora lo estás plasmando a través de un organizador visual. También ahí está la frase célebre de Descartes. Sigamos. ¿Qué nos dice Descartes? ¿Estará de acuerdo con ellos dos? A ver, vamos bien. Dice, pienso, luego existo. Dice, pienso, antes de actuar, reacciono, pienso y luego actúo.
Pienso, luego existo. Su frase célebre de Descartes. Descartes intenta probar la existencia del sujeto como algo que piensa, ¿verdad? Piensa probar dice, la existencia de la persona como algo que piensa, una cosa pensar, y no como un ser compuesto de alma y cuerpo. O sea, no está de acuerdo con Platón. Dice, ¿no? Y no como un ser compuesto de alma y cuerpo. Sigamos. El sujeto existe en su pensamiento. Existimos como seres pensantes. ¿Qué quiere decir? Que él está de acuerdo con Sócrates, ¿verdad? Cuando utiliza la razón, la inteligencia, el pensamiento. Entonces, el sujeto existe en su pensamiento. Existimos como seres pensantes. Antes de actuar, pensamos. Nuestra mente registra cosas, imágenes, sensaciones, y el individuo es una cabeza, una mente que registra cosas. Ahí está de nuevo Sócrates. Vuelvo a repetir, nuestra mente registra, nuestra memoria registra cosas. El individuo es una cabeza, ¿no? Pensante, que registra cosas. Solo podemos estar seguros de que somos una mente, siendo todo lo demás falso y de lo que no tenemos que dudar. ¿Qué quiere decir? Que a través de las lecturas, a través de los diferentes contenidos que tú vayas ampliando tus conocimientos, tú eres la única que vas a fundamentar si lo que dice el autor es cierto o verdadero. Dice, no, siendo todo lo demás falso y de lo que tenemos que dudar. Nótese Descartes. Vuelvo a repetir, solo podemos estar seguros de que somos una mente, siendo todo lo demás falso y de lo que tenemos que dudar. El pensamiento de Descartes, ciencia y religión, las dos grandes fuentes de la verdad. Para Descartes, ciencia y religión son acosadas por la duda. Descartes busca construir un sistema filosófico que resuelva la incertidumbre que se ha generalizado, encontrando en la razón humana la roca sólida para asentarse. ¿Qué quiere decir? Que él también está de acuerdo con la razón. El ser humano utiliza la inteligencia, el conocimiento, utiliza la sabiduría. También Descartes está de acuerdo con Sócrates. La matemática le parece una respuesta. El proyecto filosófico cartesiano pretende unificar todas las ciencias que debe utilizar el mismo método. ¿Qué quiere decir? Que si yo deseo aprender algo, empiezo por lo más fácil, el método inductivo. Lo facilito a lo difícil. ¿Verdad? Ahí está. Empiezo por lo más fácil. No me complico la vida. Incluso hasta con los alumnos, con los niños. Empiezo por lo más fácil y poquito a poquito voy a lo difícil. El método personalizado. Retroalimento a aquellos alumnitos que necesitan, que conozco que tienen un aprendizaje lento. Ahí está. Dice, debe utilizar el mismo método. Descartes piensa que los errores teóricos no proceden de la falta de la inteligencia, sino del camino seguido para encontrar la verdad. ¿Qué me da a entender cuando dice, piensa que los errores teóricos no proceden de la falta de la inteligencia?
sino del camino seguido para encontrar la verdad. ¿Qué me dará a entender? No tengo el texto. Todo está en que yo me concentre. Y ahí recién lo voy a entender el texto, ¿verdad? Y ahí recién voy a encontrar la fundamentación, el por qué el autor enfatiza en su texto lo que él argumenta. Dime, Eliana. Es como decir, mi cita, comparar, ¿no? La teoría con la práctica, ¿no? ¿Puede ser? Ok, La gracias. teoría, ¿verdad? Gracias, Gutiérrez. La teoría, muy bonita la teoría, ¿verdad? Yo puedo leer un texto de Ausubel sobre aprendizaje significativo. Lo llevo a la práctica para ver si me da resultado. Lo llevo a la práctica. Igualito con Vygotsky. Vygotsky dice que el alumno aprende en grupo y que te va a llamar cuando él necesite apoyo, necesite ayuda. Teoría y práctica. La teoría sí la podemos conseguir por todos lados. Y yo puedo estar concentrada, anonadada con el texto. Pero también, ¿no? Vuelvo a repetir, cuando él dice camino seguido para encontrar la verdad, que quiere decir que a qué conclusiones he llegado. ¿Será cierto lo que dice el autor? Voy a ponerlo en práctica y ahí compruebo. Voy a ponerlo en práctica. ¿Estamos? Sí, Ana Ruiz. El autor habla como nosotros y piensa como nosotros porque a veces la ciencia nos habla de una cosa y comparándola con la religión dice otra cosa. Por ejemplo, en la ciencia dice que el hombre evolucionó el mono, ¿no? Y en la religión nos enseña que Dios nos creó a Adán y Eva y fue formando el mundo, ¿no? Y en práctica nadie sabe cómo fue. Nos queda una duda en qué creer, porque en la escuela a veces nos enseñan la ciencia, pero en casa nuestros padres nos hablan de la religión y el niño confunde eso. Aún ahora en la actualidad muchos dependen de eso. Por ejemplo, mi hija, por más que yo soy católica, religiosa, ¿no? Yo les digo, oren o recen como yo les he enseñado desde chiquitos, pero ella no cree en la religión mucho porque en la ciencia le enseña otra cosa y ella más se basa en los libros que, ¿no? En la creencia de que le vengo enseñando, ¿no? Porque he sido criada yo con la religión, con todo eso, ¿no? Y ella tiene dudas. Si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué no? Si Dios hace milagros, ¿por qué no hace el milagro de que la gente deje de matar? Tanta violencia, tantas violaciones, tantos maltratos. Entonces, comparándolo con la ciencia, hay mucha duda si existe o no existe Dios. Es un ser que no lo vemos, pero los creyentes creemos en él. Como ella no es tan creyente, no lo pone en duda, no me dice, no, si fue así, si fue así. Entonces, es algo filosófico, ¿no? Si es la verdad o la falsedad. Esa es mi opinión, Miss. Bien, Ana. Muy bien. Entonces también nos hace pensar, pues miren, ¿no? Descartes en cuanto a su contenido. En sí, ellos, ¿verdad? Apuestan por la sabiduría, por el pensamiento, por el conocimiento. En sí, los tres, ¿verdad? Los tres. El pensamiento de Descartes, otro. Dice, la metáfora del árbol del conocimiento de Descartes busca evidenciar la primacía de la filosofía respecto de las otras ciencias, ya que sin ella los conocimientos no adquieren una fundamentación última. Esta primacía
propone que hasta la propia física extrae sus principios básicos de la metafísica. Todas las ciencias son consecuencia del uso de la razón, que es una y la misma con independencia del campo al que se aplique. Es decir, sí, todas las ciencias utilizan la razón. Todos los seres humanos utilizamos la razón. Todos. Entonces, él también ha puesto. Todas las ciencias utilizan la razón. Aportaciones, ninguna. Aquí está. Unidad de la razón y el método. La razón es única. Estructura de la razón, en ella se basará el método. O sea, el método netamente se basa en la razón. La razón tiene dos modos del conocimiento: la intuición y la deducción. ¿A qué se refiere la intuición? Instinto para captar de manera inmediata los conocimientos. A ver, este texto es en cuanto a lo que es aprendizaje significativo. He leído una separata donde dice esto, entonces estoy instruyendo, ¿verdad? Acerca de lo que trata el texto que voy a leer. Vuelvo a repetir, es un instinto para captar de manera inmediata los conocimientos. Deducción, mecanismos para conectar entre sí unas intuiciones con otras. Leí en la separata aprendizaje significativo. Ahora estoy leyendo un texto de aprendizaje significativo. ¿Verdad? Yo mismo saco mis conclusiones. Se aplican en el método análisis y síntesis. En el análisis, descomposición de lo complejo hasta llegar a la naturaleza simple. Y síntesis, reconstrucción deductiva de lo complejo a partir de lo simple. ¿Qué me da a entender la parte de lo que es análisis? Para ustedes, ¿qué les da a entender cuando hablamos de análisis y de síntesis? ¿Qué idea tengo acerca de lo que es análisis? Dice, estoy analizando el texto. ¿A qué se referirá? Quiere decir que, de verdad, estoy haciendo una interpretación personal de ¿de qué será? A ver, estoy haciendo una interpretación personal de cada párrafo del texto. Estoy descomponiendo cada párrafo del texto para poder entenderlo mejor. Síntesis. ¿A qué se refiere cuando no hablamos de la palabrita síntesis? ¿A qué se refiere? Sintetizar, mi cita, profundizar o poner de parte en parte. ¿Perdón? Sintetizar o separar por parte, por pedazo, ¿no? Pueden, para más entenderlo mejor. En lo que es síntesis. Sí. Dice, he realizado una síntesis. Misita, Sí, dime, Aide. síntesis consiste en no, análisis consiste en la separación de las partes.
no, de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales, ¿no? Y síntesis, de otro lado, es la... Un ratito, me dice. No, no, busquen, chicas. Cuando uno tiene duda, uno busca. Dice, he realizado una síntesis del texto leído. Es la composición de todo, ¿no? De sus partes y elementos, es la síntesis misma. ¿Qué nos da a entender cuando he realizado la síntesis? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que como ya hice un análisis minucioso, Es algo así como ¿cómo? un resumen, algo ya, algo ya, así, algo resumido, una síntesis de este tema, una síntesis, algo así es, Miss. He realizado un resumen, porque en el análisis he descompuesto. Cada párrafo lo he interpretado, ¿verdad? Lo estoy interpretando. Y en la síntesis he recopilado todo ello y he llegado a una conclusión, a una síntesis. A una composición, ¿no? Por ejemplo, de una reunión, de un todo por reunión de sus partes o elementos, puede ser, ¿no? En A eso se síntesis. refiere la síntesis. Sí, dime, Eliana. Puede también ser la síntesis, Miss, es como si le armaras un contexto explícito ya de lo que haya, lo que está por partes, ya, la estructura final ya, el complemento, mejor dicho, ¿no? Armado ya, el texto. O sea, de todo lo que he podido hacer con mis propias palabras una interpretación, lo voy juntando y Sí, he llegado a una ya, un síntesis. concepto. Ujú. Puede ser una versión corta de un texto, donde Sí, se pueden analizar las mismas palabras. sí, dependiendo de lo que nosotras deseamos también Miss, hacer La- una. Ana Ruiz, la síntesis viene a ser un resumen de todo lo hablado, por ejemplo, si hay Ujú. un foro donde están opinando, ¿no? Y cuando dice a qué hemos llegado, entonces una persona da su resumen de todo lo que ha acontecido en ese momento. Ujú. Eso es, chicas. Entonces, miren, vuelvo a repetir, nos hace reflexionar estos tres filósofos, ¿verdad? Cuanto más vayamos, ¿verdad? Aprendiendo, vayamos ampliando nuestros conocimientos, más humilde tenemos que ser con nuestro prójimo. Y no vivir de las apariencias, hay que vivir de la realidad. De eso tenemos que estar más seguras, porque si no, entonces, ¿qué va a ser de mí? Tengo que ser objetiva. Nos quedamos ahí, nos vemos la próxima semana. Voy a mandar el PPT para que lo puedan compartir con ustedes. ¿Estamos? Nos vemos la próxima semana. Sí, Sí, Miss, Misito, chao, gracias. gracias, Miss. Bendiciones. Bendiciones. De igual manera, cuídense. Gracias. Chao, Miss.